Bueno, si hay un organismo que está causando realmente polémica en los últimos años, los últimos 2 años y medio, es el INE. Señor Córdoba, buenos días, ¿cómo está usted? Alberto, Gracias bien, por muy esta contento entrevista. por mi taza, muchas gracias. Esta es la taza que tenemos en la cama con el otro programa de entrevistas que estamos haciendo. Más adelante nos vemos por allá, pero gracias por la taza por No, lo pronto. gracias a usted. Señor Córdoba, bueno, le digo que este organismo, el INE, está causando mucha polémica desde hace 2 años. ¿Usted cree que la Cuarta Transformación quiere acabar con el INE? ¿Y por qué querría? Bueno, no creo que quiera acabar con el INE, pero creo que hay una tendencia bastante clara incluso declarada hacia una concentración del poder. Y el INE es un órgano, como todos los órganos constitucionales autónomos, que nacieron como producto del proceso de transición a la democracia, sustrayendo facultades al Poder Ejecutivo, el viejo presidencialismo omnímodo que teníamos, que se construyó a lo largo del siglo XX. Todos los órganos constitucionales autónomos teníamos facultades hoy que en su momento estuvieron en la órbita del Ejecutivo. Las electorales, la gestión de la inflación por parte del Banco de México, la estadística, el INEGI. Es decir, creo que hay una natural lógica, digamos, de confrontación desde el punto de vista constitucional en el propio diseño de estos órganos, porque somos al final del día órganos de control del poder. Nosotros no solamente organizamos elecciones en el INE, sino también arbitramos la política, y eso significa vigilar que todos los actores, incluyendo los gobernantes, se ajusten a las reglas que se han pactado y que se han constitucionalizado en el juego de acceso al poder político. Entonces yo creo que hay una tensión natural en el propio diseño constitucional que, bueno, en una etapa de concentración del poder como la que estamos viendo, o de intentos de concentración del poder, pues es natural que exista esta contraposición. Pero a mí me importa subrayar mucho, creo que esta contraposición en buena medida ha sido construida narrativamente. El INE no está, el árbitro de la política, no está a favor ni en contra de un partido, de un gobierno. Y eso ha vuelto al trabajo del INE muy complicado, porque una cosa es tener que explicar o desmentir discursos falaces, como por ejemplo que en México hay fraude y que los muertos votan, como se ha sostenido recurrentemente, y otra cosa es no colocarse en donde nos quieren poner, es decir, como contraparte de un gobierno, de una postura política o incluso de un partido. Entonces sí creo que, no sé, no quiero pensar que no hay una idea de desaparecer al INE. Sí, claro, eso ya incluso lo han planteado en la reforma constitucional. Hay un planteamiento de refundar el sistema electoral y sí, acotar las facultades de control que a lo largo de estos 30 años la autoridad electoral ha venido acumulando. Por lo tanto, ¿son ustedes molestos? Bueno, yo creo que somos incómodos, pero creo que ese es el rol, no con este gobierno, sino con cualquier gobierno. La lógica de un órgano de control es la de ser incómodo al poder. Por definición, claro. Por definición. Y Alberto, lo fuimos con el gobierno anterior, lo fue el IFE en el gobierno de Calderón. Basta un dato esencial. El IFE en su momento, en 2 ocasiones, le señaló al presidente Calderón que había violado la Constitución en lo que tiene que ver con sus posibilidades, con sus actuaciones o con sus prohibiciones respecto a la materia electoral. El IFE y luego el IFE lo hizo también con Peña Nieto, y ahora el INE lo ha hecho con el gobierno actual. No es un asunto de estar en contra de uno o otro gobierno. El hecho es que un órgano que es autónomo, bueno, cuando tiene, por el hecho es limitar la actuación del poder, pues está prácticamente condenado a ser incómodo. Es más, me atrevo a decirlo así, no por ser contraparte, sino por ser órgano de control, pues los órganos constitucionales tienden a ser incómodos. Dicen del Ejecutivo que el INE es sumamente caro. ¿Es tan caro? Y en segundo lugar, ¿o es una justificación? ¿O ambas cosas? Bueno, el INE es una institución cara producto de la gran cantidad de atribuciones que se le han venido otorgando con el paso de las reformas electorales. De hecho, el INE tiene atribuciones que no tienen otros órganos electorales del mundo. Me explico. No todos los órganos electorales son responsables de llevar un padrón electoral que al final se convierte en la base fundamental en un país como el nuestro para expedir el documento de identidad. No todos los órganos electorales
fiscalizan a los partidos políticos. En muchos otros países lo hacen los tribunales de cuentas. No todos los órganos, España, por ejemplo, no todos los órganos electorales tienen la facultad de resolver los conflictos que se dan entre los propios partidos políticos. En muchos otros lados son también tribunales. Y aquí sí tenemos una facultad única en el mundo. Ningún órgano electoral en el mundo es el responsable de monitorear todas las emisiones de radio y televisión que hay en el país en todo momento para vigilar que se cumplan las reglas del modelo de comunicación política. Entonces, claro que todas estas atribuciones poco a poco le han venido sobrecargando de tareas al INE, y eso tiene un impacto presupuestal. Pero de ahí a que, como se ha venido diciendo, el INE sea el órgano electoral más caro del mundo, eso es falso. El Tribunal Electoral de Brasil, por ejemplo, es un órgano que, a pesar de que no tiene que gastar en las elecciones como nosotros, porque ellos usan urna electrónica desde hace 25 años y tienen un costo ya pues asumido, ¿no? Es un órgano que tiene un costo proporcionalmente a la población mayor que el INE. Es falso que el sistema electoral mexicano sea el más caro del mundo, y en todo caso vale la pena subrayar que el costo del sistema electoral en buena medida, Alberto, se deriva de la desconfianza de la que venimos, y por cierto, mucho de lo que hoy incrementa los costos en su momento fue pedido por la fuerza política que hoy gobierna y que en el pasado era oposición y demandó estas atribuciones y estos controles que tuvieron un impacto presupuestal. Entonces, ¿se puede abaratar la democracia? Sí, se puede abaratar el costo de las elecciones sin lugar a dudas, pero por ejemplo, un mecanismo fundamental para abaratar el costo de las elecciones, que es el uso masivo de urnas electrónicas o de voto electrónico, pues está prohibido por la propia ley como producto de esa desconfianza. Entonces, creo que hay que relativizarlo, y claro, todo el discurso del costo de los estipendios, del costo de las prestaciones, etcétera, que tiene el personal del INE, pues un discurso más demagógico que otra cosa, porque hay otros órganos del Estado en donde, pues bueno, hay funcionarios, incluso del gobierno, que ganan más que lo que gana un consejero electoral, y además sin tener la prohibición, como la tenemos nosotros, de tener ingresos privados, ¿no? Y ahí hay un buen debate sobre si un funcionario público es pertinente que tenga ingresos privados, ¿no? ¿Usted cree que el INE podría, señor Córdoba, desaparecer? ¿O usted cree que el INE podría ser arrogado, podría ser abrigado por parte del Ejecutivo actual? Bueno, el hoy presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Sergio Gutiérrez, hace un año, justamente un año, hizo una declaración, ahí está en la prensa, no estoy inventando nada, diciendo que como habían cambiado la situación política del país desde la llegada del nuevo gobierno, pues ya era tiempo de pensar en que las atribuciones del INE volvieran a ser parte de la Secretaría de Gobernación. A mí me parece insensato plantearlo, simple y sencillamente porque sería tirar por la borda, tirar a la basura 35 años de transición y de construcción de un modelo electoral que se ha convertido en un punto de referencia a nivel internacional. El modelo electoral mexicano es un modelo, bueno insistir, de referencia tanto por lo que hace a la fiscalización, como por lo que hace al impulso que se ha dado a la participación política de las mujeres, como por lo que hace, por ejemplo, a las atribuciones de administración electoral, en fin, de gestión de elecciones en tiempos de pandemia. Yo creo que aquí hay un discurso, digámoslo así, cargado de resentimiento, de fobias, más todavía que una discusión objetiva respecto a cómo podríamos mejorar el sistema electoral. Y también hay que decirlo, sin medias tintas, molesta la autonomía. La autonomía está allí y la independencia sin duda generan escozores, pero está allí justamente para que órganos de los que depende una contienda libre y equitativa, como deben ser las elecciones democráticas, pues molestan a quien detente el poder, por definición. ¿Habría que hacer un nuevo INE, señor Córdoba, o el INE que está funciona tal y como está? Mira, eso es una pregunta muy pertinente justo en estos tiempos, Alberto, en los que se está planteando la posibilidad de una reforma electoral. Y en esto le iba a preguntar por la reforma electoral del presidente, ¿qué opinaba? Bueno, me adelanto en diciéndote esto. Más bien lo plantearía a modo de pregunta para responderla. ¿Es indispensable, es necesaria una reforma electoral de cara a una elección como la del 24, que va a ser la elección más grande de la historia, que va a ser la elección tanto por el número de potenciales electores como por el número de cargos electivos en disputa? La respuesta es no, no es necesaria. Con el modelo electoral que tenemos podemos ir perfectamente a organizar una elección como la del 24, y la mejor prueba de ello es mirar lo que ha pasado en los últimos 8 años desde que
con la reforma de 2014, la última que tuvimos, el IFE, el otrora IFE, se convirtió en INE. ¿Qué ha pasado en estos 8 años? El INE ha organizado, y fíjate la comparación que es, me parece a mí impresionante, el IFE durante 23 años organizó 18 elecciones federales. El INE en 8 años ha organizado hasta el momento en que estamos hablando 322 procesos electorales, y con los 8 del domingo próximo, que son 6 gubernaturas, un congreso y elecciones de ayuntamientos en otro estado, llegaremos a 330, y de todas esas no ha habido una sola que haya tenido un conflicto postelectoral. Primer punto. Segundo punto, en estos 8 años, en estas elecciones, hemos tenido un índice de alternancia del orden del 63%. Es decir, la posibilidad que tiene un partido que gana una elección de repetir en la ciclo electoral siguiente es de apenas 1 de cada 3 probabilidades. Eso habla de que la ciudadanía con su voto libremente está decidiendo quién se va, quién se queda, quién ha hecho un buen trabajo y continúa, y quién no, evidentemente. Así que, y bueno, y el año pasado, en 2021, organizamos la elección más grande hasta ahora hecha, y desde el punto de vista técnico, organizativo, de funcionamiento de los sistemas, de flujo de resultados, ha sido la mejor que se ha organizado en México. Dicho eso, es un sistema electoral que funciona y con el que podemos ir perfectamente a 24. ¿Es posible mejorarlo? Sin lugar a dudas, sí. Pero como me gusta a mí decir, una reforma electoral tiene que cumplir por lo menos con 3 condiciones. Primera condición, que sea el producto del más amplio consenso posible. Al final del día estás hablando de que los jugadores que se van a someter a las reglas estén de acuerdo a priori con las reglas. No. Porque si no, la propia reforma se puede convertir en un problema y crear un problema en donde hoy no lo hay. Y no sé si el contexto en el cual a la mitad del legislativo, porque hay disensos, se les acusa de traidores a la patria y se les denuncia penalmente, sea el mejor momento para construir estos grandes consensos. Claro. Segunda condición, es una obviedad, pero vale la pena señalarla, que sea para mejorar. Si vamos a hacer una reforma para dar pasos atrás en esta larga construcción del sistema electoral que hoy tenemos, no vale la pena. Y tercera condición, que se haga con datos objetivos, con un debate serio, en pocas palabras, que se haga con la cabeza y no que se haga desde el punto de vista del rencor y de las fobias, es decir, con el hígado o con el estómago. Entonces, si eso ocurre, bienvenido a una reforma. Un último dato a propósito de la reforma del presidente, sin entrar necesariamente en los méritos, Alberto, porque creo que a la autoridad electoral no le toca juzgar si las iniciativas de cambio legal son buenas o malas. Eso le tocará discutirlo a la sociedad y al legislativo. Pero casualidades o en todo caso peculiaridades de la iniciativa del presidente. 4 telegráficamente. Primera, es la primera reforma en más de 30 años, la reforma electoral, que es presentada por el Ejecutivo y no demandada por las oposiciones, que históricamente siempre habían planteado necesidades de cambio para mejorar el sistema electoral. Segunda característica, es la primera reforma que no es producto de un consenso previo. Es decir, todas las reformas anteriores habían sido resultado de algunos acuerdos políticos, como por ejemplo la última, resultado del Pacto por México, que permite que cuando se plantea una reforma haya un consenso detrás. Este es el punto de partida para una discusión. Tercera condición, es la primera reforma que se plantea en los últimos 25 años para ser, en caso de ser aprobada, para ser puesta a prueba en una elección presidencial. La reforma del 96 se puso a prueba en una elección intermedia, la del 97. La de 2007 se puso a prueba en la elección intermedia de 2009 y la última, la de 2014, se puso a prueba en una elección intermedia de 2015. Vamos a una elección como la del 24 a poner a prueba una reforma. Y la cuarta característica, es la primera reforma en los últimos 30 años que se plantea no con una lógica incremental, es decir, de ajuste, de mejorar lo que se tiene, de resolver problemas específicos, sino que es una reforma refundacional. Se tira toda el agua sucia con el niño para reinventar el sistema electoral, y en ese sentido va en contracorriente de lo que ha venido ocurriendo en los 30 años, pero en todo caso, insisto, eso lo tendrán que discutir en el Congreso, y ojalá sea el resultado, si hay cambios, de un amplio consenso, como decía. Su padre, Arnaldo Córdoba, fue una persona muy cercana al presidente López Obrador. Así es. Fueron grandes amigos, es parte de la ideología de lo que luego sería Morena. ¿Usted recuerda de niño al señor presidente, al presidente López Obrador, y cómo era? Bueno, de niño no, porque mi padre, en efecto, una persona que fue muy cercana, el presidente ha señalado en muchas ocasiones, incluso públicamente, que fue alumno de mi padre en la Facultad de Ciencias Políticas en los años 70, pero mi padre conoció a López Obrador
mi padre, además de ser un intelectual, un profesor universitario muy reconocido, pues también fue alguien que se dedicó a hacer política, ¿no? Política militante, fue diputado de la izquierda en los años 80, participó en la fundación de los distintos partidos que fueron fusionándose desde la izquierda en el proceso de transición, y finalmente es uno de los militantes del PRD que abandona el PRD para fundar Morena. Y en efecto, desde el punto de vista ideológico, pues el presidente siempre se ha referido a mi padre como un punto de referencia. Dicho eso, ellos se conocieron ya en la fundación del PRD. Mi padre antes era de izquierda, el presidente, como se sabe, inició su vida política en el PRI, y no fue sino que abandonó las filas del PRI el presidente para unirse a ese proyecto de izquierda que fue el PRD, cuando empezaron a tener conocimiento. Hasta donde tengo entendido, nunca hubo una gran cercanía, pero con el paso del tiempo, sobre todo después, a partir de los años 90, empezaron a tener una buena confluencia, al grado de que incluso trabaron amistad. Mi padre, después de que murió mi madre, volvió a casarse, y el padrino de bodas fue Andrés Manuel López Obrador. No, por eso me refería a que el presidente fueron muy amigos. Yo le estaba preguntando cómo era aquí López Obrador, si lo comparamos con el señor presidente de ahora. Pues mira, yo diría que el presidente, con el paso del tiempo, fue también, hay que decirlo, radicalizando el discurso y rompiendo, y apostó por una ruta que fue la inversa a la que había seguido la izquierda durante 30 años, que había sido de ir generando una unidad, por las razones que sean. Mi padre fue también muy crítico de cómo el PRD, digámoslo así, desde su punto de vista, fue perdiendo su esencia original, y eso provocó la escisión de buena parte de ese partido, y que sirvió como base para fundar Morena. Dicho eso, pues la relación era una relación cordial, tampoco fue una relación, hasta donde yo tengo entendido, de gran cercanía. Sí, el presidente tuvo la enorme cortesía, antes, todavía no era presidente, pero tuvo la enorme cortesía de visitar a mi padre unos días antes de que falleciera en 2014, y en todo caso la confluencia allí estuvo. Mi trato con el presidente siempre había sido cordial, producto en buena medida de esta amistad con mi padre, pero bueno, pues siempre con unas diferencias políticas e ideológicas que yo tuve incluso con mi padre, siendo siempre ambos de izquierda, pero pues mi padre creo que es un punto de referencia, porque a pesar de tener un carácter intenso, como lo saben bien sus amigos, ¿no? De ser un tipo intelectualmente muy solvente, pero rudo en la discusión, pues también era un demócrata y era muy tolerante, y entonces las diferencias que llegamos a tener incluso nosotros entre la familia, dentro de la familia, siempre se resolvían con discusiones intensas, pero con muchísimo respeto. Luego, pues estas no son virtudes que queden para todos los actores políticos, y con el presidente, déjame decírtelo, no me lo has preguntado, pero me adelanto, Alberto, desde este lado siempre ha habido mucho respeto, mucha deferencia. Claro, cuando se han dicho falencias, pues se han aclarado desde acá, y nunca hemos caído en el garlito donde se nos ha querido colocar de asumirnos como contraparte de ningún gobierno y de ningún partido. Ese es donde nos quieren colocar, pero ahí no estamos, somos el árbitro, y eso a veces incomoda, ¿no? Usted termina el año que viene, en el mes de abril. ¿Qué va a hacer usted luego? Bueno, lo he dicho muchas veces. Pues dígame una vez más, pero cuénteme la realidad. No, sin duda. Bueno, yo estoy acá prestado, como solemos decir, por la Universidad Nacional Autonómica. Yo tengo mi cátedra, mi plaza en la universidad, soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, estoy con licencia, y cuando termine mi mandato se acaba mi licencia y tengo que volver a la universidad. Eso no quiere decir que me voy a encerrar en un cubículo. No lo estuve cuando era académico, antes de entrar al servicio público, no lo voy a hacer ahora que deje el servicio público y vuelva a la universidad. Creo que este es un momento en el que desde otras trincheras hay que seguir defendiendo la democracia, como he pretendido hacerlo desde el cargo que hoy ostento. Volveré a los medios de comunicación. Tengo pendientes, como ambición intelectual, escribir 3 grandes libros. Uno ya lo hice, 3 grandes libros teóricamente hablando, con empaque teórico. Me faltan 2, habrá tiempo para escribirlos, pero creo que también habrá tiempo para seguir haciendo política. Un académico que no hace política, claro, al final del día es un académico que claudica su vocación. Como dicen los mexicanos, hay más tiempo que vida. Es una frase que me encanta. Bueno, oiga, pero ¿y usted no quiere ser candidato? No, esto se ha planteado mucho, y qué bueno que me haces la pregunta, porque justamente ayer, ahora que estamos platicando, ayer se activó el impedimento constitucional que tengo
como funcionario público, como consejero del INE, para poder ocupar un cargo público, una candidatura o un cargo público en los 2 años posteriores a mi salida, a mi término de gestión. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, el día de ayer, 2 de junio, se han cumplido 2 años de cuando va a ser la elección presidencial en el 2024, así que yo no puedo ocupar ya, hoy estoy inhabilitado jurídicamente para ocupar cualquier cargo público en el 24. Ya, pero si usted, perdón, pero si no hubiera ese impedimento, ¿usted le gustaría ser candidato? No porque, primero, no está en mi hoja hoy de ruta. Bueno, va a ser un futuro, tampoco ¿no? estaba en mi hoja de ruta ser claro. Funcionario electoral. La vida da vueltas, pero no tengo ninguna intención, no lo pretendo, pero sí pretendo hacer política, y mucha política, eso sí. Desde la academia se puede hacer, y vaya que si se hace desde la academia. Oye, usted como máximo responsable del INE, ¿usted puede descansar bien? ¿Duerme bien? Muy bien, de sí. hecho es afortunado, y tomo mucho café porque me gusta. Pues, bien. Bueno, mi madre era italiana y mi padre estudió en Italia, así que el café es el ristretto, ¿no? Así es, el ristretto, pero duermo perfectamente, ¿no? Y creo que el secreto para ello es, más allá de las presiones, que no te voy a decir, ¿no? Presiones hay y todo el tiempo. Claro. Pero la condición de ello es que uno tiene la conciencia, yo tengo al menos la conciencia tranquila. Y mira que estoy seguro que me han buscado todo, no han encontrado nada, y por eso sigo ejerciendo este cargo sin ningún tipo de y contar tiempo y durmiendo bien. Claro, señor Córdoba, esta es una entrevista especial como las que estoy haciendo, pero en las entrevistas que hago yo en la cama, como siempre, la última pregunta se la voy a hacer igual a usted. Sí. ¿Usted cómo se imagina México dentro de unos años? ¿Cómo le gustaría que fuera? Bueno, me gustaría que México pudiera cumplir en primera instancia una promesa que deriva desde la Revolución y que más de 100 años después sigue siendo una promesa incumplida. Es decir, un país en donde exista justicia social. Hemos tenido gobiernos de distinto tipo, de distintas orientaciones políticas, y la justicia social es un problema que todavía no se resuelve. El primer gran tema. Y el segundo, pues que va aparejado de alguna manera, es que finalmente el endeble Estado de Derecho que nos ha costado tanto construir, claro, y que para el que hay todavía mucho por hacer, pues que eventualmente sea una realidad. Un país más justo, un país más democrático, pues, ¿no? Pues señor Córdoba, le agradezco mucho la entrevista, le deseo todo lo mejor, toda la suerte del mundo, y bueno, pues la verdad es que tiene usted tiene razón en el que el INE es verdad que es un modelo, se ha copiado en muchos lugares, en España desde luego se ve como una gran referencia, y espero que le vaya todo muy bien siempre. Muchas gracias, en lo personal y también como mexicano. Te agradezco los buenos deseos y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, gracias y buenos días.